comenzó a desmoronarse el 24 de marzo del año de 1979, a las afueras de un edificio ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en Buenos Aires, Argentina. Una mujer yacía tendida en el suelo, luchando desesperadamente por respirar. En la historia criminal de América Latina hay nombres que no solo provocan escalofríos, sino que también se convierten en leyenda. Uno de esos nombres es María de las Mercedes Bernardina Boya Aponte de Murano, aunque casi nadie la recuerda así. La prensa y la policía y el imaginario colectivo la bautizaron de otra manera: Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat. Pero su fama no solo se explica únicamente por el veneno, sino por algo aún más inquietante. Detrás de su apariencia elegante, su trato amable y su afilado sentido del humor, se ocultaba una mujer con rasgos profundamente narcisistas, manipuladora, calculadora, una psicópata, capaz de seducir, convencer y destruir sin levantar sospechas. Quédate conmigo porque este es el caso de Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat. Yo soy Rafa Urbal y estás en Notámbulos. Y estando aquí también quiero decirte que este es mi primer capítulo en esta plataforma de YouTube. Yo te invito a que me sigas, que te suscribas, que compartas, que le des like a este video y me acompañes durante esta y muchas madrugadas más aquí en Notámbulos. Minutos antes, los vecinos habían escuchado un golpe en seco. El cuerpo había caído rodando por las escaleras. El caos fue inmediato. Alguien pidió una ambulancia, otros intentaban reanimarla sin saber exactamente qué estaba ocurriendo. La mujer era Carmen Zulema del Chollo Venturini, de 64 años de edad. Vivía en ese mismo edificio. Horas más tarde, Carmen sería declarada muerta en el hospital Ramos Mejía. La causa oficial: un paro cardíaco. Un final aparentemente natural, demasiado natural. Días después, su hija Diana Venturini regresó al departamento de su mamá para ordenar algunas cosas, y fue entonces cuando algo no encajó. Varias cajoneras estaban abiertas, no revueltas, abiertas, como si alguien hubiera buscado algo con precisión. No faltaban joyas, no faltaban objetos de valor, faltaban documentos, papeles muy específicos, unos pagarés que acreditaban el pago de 20 millones de pesos a una prima de la familia. Esa prima era Gilla Murano. Días después, su hija Diana Venturini ingresó al departamento de su madre para ordenar algunas cosas. Diana conocía bien esa transacción. Gilla les había prometido invertir el dinero y además triplicarlo. Un negocio redondo, demasiado perfecto. Minutos después del colapso de Carmen aquella tarde, Gilla se presentó en el edificio y había quedado de verse con ella para tomar el té. Diana habló con el portero y lo que escuchó la dejó helada. Mientras su madre estaba tendida en el suelo y los vecinos intentaban salvarle la vida, Gilla le pidió al portero una copia de las llaves del departamento. Dijo que necesitaba entrar para usar el teléfono, supuestamente para avisar a los familiares, pero nadie recibió jamás esa llamada. El portero recordó algo más. Antes de que Carmen fuera trasladada en la ambulancia, vio a Gilla salir del departamento con unos papeles en la mano y un frasco. Al principio, Diana pensó que tal vez alguien ajeno había aprovechado la confusión y había hecho un robo oportunista, pero algo no cuadraba. ¿Quién entra a robar y se lleva documentos? ¿Quién ignora joyas costosas y se marcha únicamente así con pagarés? Entonces, un recuerdo comenzó a tomar forma. En el último mes, otras dos mujeres cercanas a Gilla Murano habían muerto, amigas suyas, mujeres mayores, casos aparentemente naturales. Diana sabía que ambas
pues le habían entregado a Gilla parte de sus ahorros para invertirlos. No tenía certeza de si ese dinero había sido devuelto, pero la coincidencia era imposible de ignorar. La familia tomó una decisión. Pidieron a las autoridades que se realizara una autopsia al cuerpo de Carmen. Creían que había sido asesinada. Los resultados fueron contundentes. El estómago y los intestinos de Carmen contenían altas dosis de cianuro. No había duda. No fue un infarto, fue envenenamiento. Gilla Murano se convirtió de inmediato en la principal sospechosa, pero aún no había pruebas directas, solo una inquietante patrón de coincidencias. La investigación comenzó a mirar hacia atrás. Casi un mes antes, el 10 de febrero de 1979, Nilda Gamba, de 64 años, amiga y vecina de Gilla, había muerto supuestamente por un fallo cardíaco. La misma Gilla estuvo a su lado durante sus últimas horas. El 22 de febrero, otra mujer cercana, Lelia Ormizano Ayala, de 59 años, fue encontrada muerta en su departamento después de que los vecinos alertaron a la policía por un fuerte olor a putrefacción. Había fallecido 3 días antes. La causa: infarto al miocardio. Pero tras el caso de Carmen, los certificados de defunción comenzaron a ser cuestionados. 3 mujeres, el mismo círculo, el mismo periodo de tiempo, el mismo final. Un juez ordenó la exhumación de los cuerpos. Las autopsias revelaron lo impensable: cianuro en todos. El 27 de abril de 1979, Gilla Murano, de 48 años, fue arrestada en su departamento en la calle México 1177 y fue acusada de triple asesinato. Ella lo negó todo. Pero el caso ya había explotado. Era un hecho inédito en la historia criminal de Argentina. Los periódicos no hablaban de otra cosa y las autoridades comenzaron a sospechar algo aún más aterrador. Creían que Gilla Murano podía estar relacionada con la muerte de hasta 11 personas. Esta era apenas la primera capa de una historia mucho más oscura. Si algo dejó claro la detención de Gilla Murano es que no se trataba de un crimen impulsivo, no fue un arrebato, no fue un accidente, era un patrón. Los investigadores comenzaron a reconstruir su vida con lupa, y cuanto más escarbaban, más inquietante se volvía el retrato. Gilla Murano no encajaba con la imagen clásica del asesino. No era violenta, no era torpe, no levantaba la voz. Al contrario, era educada, refinada, siempre bien vestida. Se movía con soltura en círculos sociales de personas mayores, principalmente mujeres solas, viudas o con problemas económicos. Tenía un talento especial para detectar vulnerabilidades, soledad, miedo al futuro, la necesidad de sentirse útil o acompañada. A todas les ofrecía lo mismo: ayuda, amistad y un negocio irresistible. Inversiones milagrosas, ganancias rápidas, la promesa de multiplicar sus ahorros, pero el dinero no era su único interés. Los peritos comenzaron a hablar de una personalidad narcisista con rasgos psicopáticos muy marcados. Gilla necesitaba control, necesitaba sentirse superior, necesitaba dominar a los otros sin que estos se dieran cuenta. Y entonces apareció el método. Uno tan sencillo como letal: cianuro. Un veneno rápido y difícil de detectar en aquella época y que podía simular una muerte natural, un infarto, un fallo cardíaco, una desgracia más de la edad. Pero las declaraciones de Gilla tenían la costumbre de visitar a sus amigas por la tarde, según lo contaba ella, y siempre con algo en la mano: pasteles, dulces caseros, algo para acompañar el té con sus amigas, y un gesto amable
inofensivo, pero los investigadores comenzaron a preguntarse si alguno de esos alimentos no llevaba algo más que azúcar. La hipótesis era clara. El veneno podía estar mezclado en la comida o en la bebida, administrado en pequeñas dosis o en una cantidad exacta para no dejar margen de error. Lo más perturbador es que Gilla solía quedarse con sus víctimas hasta el final, allí, sola, con sus cuerpos. Las acompañaba en sus últimas horas. Las observaba y esperaba. No huía, no se escondía. Eso reforzaba la imagen de una mujer preocupada, solidaria, casi imprescindible. Para la policía esto no había hablado de una frialdad. Hablaba de un placer psicológico, el placer de quedarse allí, de saber lo que estaba ocurriendo, de ser la única que conocía la verdad. A medida que el caso fue avanzando, los medios comenzaron a construir un personaje. La prensa la llamó la envenenadora de Montserrat, pero también la mostraban sonriente, elegante, desafiante. Daba declaraciones, se mostraba segura, negaba todo con una calma que resultaba ofensiva para las familias de las víctimas. Nunca lloró, nunca pidió perdón. Para muchos especialistas, eso fue una señal clara. No sentía culpa. Y entonces surgió una pregunta, la pregunta más inquietante de todas. ¿Cuántas víctimas hubo realmente? Las autoridades comenzaron a revisar antiguos fallecimientos, personas cercanas a Gilla, muertes catalogadas como naturales, casos nunca investigados. La cifra extraoficial empezó a crecer. 5, 7, 11 posibles víctimas vinculadas a la misma mujer. Un número escalofriante para una Argentina que jamás había enfrentado algo así. Y mientras los expedientes se acumulaban, Gilla Murano permanecía en prisión, con la mirada firme y una sonrisa apenas perceptible. Como si supiera algo que los demás aún no. Como si en el fondo ella quisiera seguir teniendo el control y pensaba que lo tenía, pero lo más oscuro del caso todavía estaba a punto de revelarse. Cuando Gilla Murano fue llevada ante la justicia argentina, no estaba preparada para lo que iba a ver. No era solo un juicio, era un fenómeno social. Desde el primer día, los tribunales se llenaron de periodistas, fotógrafos y curiosos. Las portadas de los diarios repetían su nombre una y otra vez, como si fuera una celebridad. Mientras las familias de las víctimas cargaban con el duelo, ella parecía disfrutar del escenario. Durante el proceso judicial, Gilla Murano negó absolutamente todo. Insistía en que ella era la víctima de una persecución. Decía que solo había intentado ayudar a sus amigas, que jamás les haría daño. Nunca admitió haber envenenado a nadie. Los fiscales, por su parte, intentaron demostrar que no se trataba de simples coincidencias. Presentaron los resultados forenses, los patrones de comportamiento, las transacciones de dinero, los testimonios de vecinos, porteros y familiares. Pero había un problema. En aquella época, probar un asesinato por envenenamiento no era sencillo. Muchos casos antiguos no tenían autopsias. Las pruebas eran indirectas, circunstanciales, y Gilla lo sabía. Su defensa se apoyó en esa grieta, en esa falta de evidencia directa, en la imposibilidad de demostrar con certeza absoluta quién había colocado el veneno y cuánto. Mientras tanto, los medios hicieron lo suyo. La prensa comenzó a construir un personaje casi mítico, la mujer elegante, la asesina silenciosa, la viuda negra del barrio de Montserrat. Cada gesto suyo era analizado, cada palabra amplificada. Algunos periodistas la describían como fría y calculadora, otros como una mujer incomprendida, incluso fascinante. Y eso abrió una herida aún más profunda. ¿Hasta qué punto los medios estaban informando y hasta qué punto estaban romantizando a una asesina? Gilla concedía entrevistas, respondía con ironía, a veces con una sonrisa que helaba la sangre.
Finalmente, el tribunal dictó sentencia. Fue condenada por 3 asesinatos comprobados. El resto de los casos quedaron en la nebulosa de la sospecha. Muchas muertes que jamás pudieron ser llevadas a juicio. Gilla Murano fue enviada a prisión, pero incluso tras las rejas no dejó de ser un personaje público. Recibía cartas, visitas, seguía siendo un tema de conversación, como si la sociedad no pudiera soltarla. Nunca mostró arrepentimiento. De hecho, bromeó con algunos conductores de televisión llevando galletas y té, como si se tratara de algo perverso. Nunca mostró arrepentimiento público, nunca confesó, nunca explicó sus motivos. Murió llevándose su verdad consigo mismo y eso convierte su caso en una herida abierta. Para muchos criminólogos, Gilla Murano representa una figura clave en la historia criminal de Argentina, el punto en el que se empezó a hablar seriamente de casos seriales, de perfiles psicológicos, de mujeres homicidas fuera del estereotipo, pero para las familias de las víctimas no fue un caso emblemático. Fue una pérdida, una traición, una ausencia que no se repara con sentencias. Y ahora, en esta hora de la noche, cuando el ruido baja y la ciudad parece contener la respiración, vale la pena preguntarnos algo. ¿Cuántas historias como esta pasaron desapercibidas? ¿Cuántas muertes aceptamos como naturales sin hacer preguntas? ¿Y cuántas veces confiamos sin imaginar lo que se nos oculta detrás? Para los psicólogos forenses, esa actitud reforzaba una hipótesis inquietante. Gilla Murano no solo mataba por dinero, mataba por poder, por control, por sentirse superior y por jugar, quizás ser Dios. Esto es Noctámbulos y este fue el caso de Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat. Yo los veo la próxima.